Es un vestidito para niña de 3 a 6 meses. Lo tejí con 120 gramos de hilo. Ahí está terminado el medio abanico de la segunda vuelta de abanicos. Ahí está. Estoy al lado revés del tejido. Voy a darle vuelta en esta forma, colocarlo punta con punta y así vamos a tejer esta vuelta que voy a hacer para empezar los abanicos. Lo voy a empezar deslizando hasta este último punto alto, igual como lo hemos estado haciendo, empezando en este punto alto. Voy a deslizar el primer espacio del punto alto, los 2 puntos de cadena, punto por punto vamos a llegar hasta este espacio. Ya en esta vuelta vamos a unir el tejido para seguir en forma circular. Aquí empiezo el abanico con la cadena, el medio punto en el siguiente punto alto. Vamos a tejer las siguientes vueltas igual así como hemos repetido los abanicos anteriores. Aquí tengo el último abanico, la vuelta 6 la voy a cerrar, tejo 2 medios puntos, uno en cada espacio, ahí está la vuelta 6, empiezo las 7, le doy vuelta al tejido, 2 cadenas, el primer punto alto lo voy a tejer en el primer medio punto que se tejió de la vuelta anterior, 2 cadenas, paso un espacio, pasando un espacio, 2 cadenas. Aquí en la vuelta 7 debemos de tener 13 medios puntos. Este es el último, 2 cadenas y terminamos en este espacio. Se va a tejer un punto deslizado. Voy a contar los puntos altos. Estas 2 cadenas es un espacio y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Este motivo o abanico es como este que tenemos aquí. Este espacio son las 2 cadenas que tenemos en este espacio. Es exactamente igual. Si tiene una duda se puede ir a las vueltas anteriores y ahí está ya con todas las instrucciones para seguir repitiendo lo ancho, lo largo que vaya a necesitar. Y aquí tenemos para seguir el siguiente abanico 6 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos deben de quedar y deslizamos hasta este último para empezar el siguiente abanico y así como está toda la línea vamos a tejer hasta este último abanico para terminar esta tercera línea. Terminé la vuelta 5, estoy al final de la línea. Tengo 2 cadenas. En este punto voy a tejer el medio punto, le doy vuelta y en cada espacio de cadena se van a tejer 2 puntos altos
Aquí ya tengo los dos con la cadena. Aquí estoy en la última vuelta del último abanico de la tercera línea que se está tejiendo. Si voy a seguir en forma abierta, voy a guiarme por lo que ya tejimos anteriormente, repitiendo esta segunda línea y esta tercera línea. Se va a repetir la primera y la segunda línea en forma abierto el tejido. Y para unirlo se va a tejer de forma diferente. Aquí ya tengo el siguiente lado para unirlo. Estamos al lado derecho del tejido. Todas las vueltas de punto alto están al lado derecho. Aquí voy a tejer un punto alto en esta parte. Corresponden 2 cadenas, pero necesito estar en la parte de arriba, en el punto alto. Ahí lo tengo terminado el abanico. Pero como lo voy a unir a este punto, necesito al mismo tiempo que voy a hacer el punto alto, este es el espacio donde debe de ir. Y este es el siguiente lado, que es aquí. Donde estamos en cada lado es el mismo espacio. Y hago el punto alto. Ahí está. Haciendo esta misma forma de los abanicos anteriores de esta línea. Y como necesito estar en este lado, voy a hacer un punto alto. Ahí empiezo con 2 cadenas. En el siguiente punto alto voy a deslizar y tejo 4 puntos altos. En el punto alto, medio punto, 2 cadenas. Es lo mismo que estamos tejiendo. Ahí está. Esto lo tejimos al lado derecho, así como las vueltas anteriores. Aquí vamos a estar dando vuelta para seguir tejiendo cada abanico. Las vueltas de punto alto con cadena se van a tejer al lado revés igual. Y aquí empiezo a repetir los mismos puntos que tenemos. Este punto alto igual. Una cadena. Y en el siguiente punto alto. Y doy vuelta. Y sigo 2 cadenas, deslizo. O se puede tejer medio punto. Y aquí sigo tejiendo la vuelta 4. Aquí está unido ya la abertura de la falda. Aquí vamos a repetir estas mismas vueltas, igual en medio de cada motivo. Aquí se va a terminar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo punto alto se va a terminar este abanico y se desliza igual hasta este último punto alto. Y así seguimos todo lo largo que necesite, ya sea para una capa en forma circular, para cualquier tejido que vaya a hacer, ya sea una bolsa. Ya sabe cómo tejer estos motivos en forma abierta o en forma circular. Voy a terminar la línea 4. Este es el primer abanico que se tejió para unir los dos lados. Y este es el último para cerrar la línea y se va a empezar
la línea 5 y así como vamos a empezar esta línea se van a seguir las demás, que es igual lo que tejimos aquí. Tejo el punto alto en este mismo espacio. Ahí está el abanico, 2 cadenas y medio punto, y tejo 2 cadenas para empezar la segunda vuelta. Estamos aquí al lado revés del tejido, le doy vuelta para empezar la vuelta 2 de punto alto. Ahí están 2, 3, 4, 5 puntos altos, y esto ya saben cómo seguir el abanico en una forma muy sencilla y muy rápido, porque son las vueltas muy cortas y se avanza muy fácil. Aquí les muestro 9 líneas de motivos que ya están terminadas. Aquí está la abertura. Este es el último abanico. Lo voy a cerrar. Tengo las 2 cadenas y deslizo en este espacio. Y ahí está el último motivo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abanicos. Voy a tejer 2 o 3 vueltas de medio punto. Le doy vuelta porque estamos al lado revés. Aquí vamos a estar al lado derecho y voy a empezar. Tenemos aquí 2 espacios de cadena. Voy a tejer 2 en el punto alto y en el punto alto. Así tejemos toda la vuelta. El medio punto. Terminé la primera vuelta de medio punto. Estoy en la segunda vuelta y aquí donde termina en cada motivo voy a tejer este último punto alto y el siguiente voy a tejer una disminución y sigo con los siguientes puntos, y en medio de cada motivo voy a tejer así una disminución para que esto vaya avanzando sin hacer aquí la vuelta, y así en cada vuelta voy a disminuir un punto. Tejí 6 vueltas de medio punto. Aquí voy a cortar el hilo. Aquí están las disminuciones. Corto el hilo y empiezo la parte de arriba de la blusa. Tejí 130 cadenas más 2 para empezar la primera vuelta. En total son 132 cadenas, y en la cuarta cadena empiezo el primer punto alto, y así se teje punto por punto un punto alto. Tengo 130 puntos altos. Este va a ser el derecho del tejido, la primera vuelta de punto alto, y al lado revés vamos a estar tejiendo una vuelta de medio punto doble. Empiezo el primero después de la cadena, medio punto doble. Así vamos a seguir tejiendo en cada espacio un medio punto doble. Al lado revés se va a tejer. Aquí termino la segunda vuelta del medio punto doble. En el espacio de cadena tejo el último
Ahí está, y voy a dar vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto. Voy a tejer 2 cadenas, le doy vuelta y paso este primero porque ya las 2 cadenas están como reemplazando ahí el punto. El siguiente, el punto alto. Así tejemos el punto alto para dejar esta línea que se va formando en la parte del frente del tejido. Y así voy a continuar hasta darle lo largo hasta la boca manga. Una vuelta de punto alto y una vuelta de medio punto doble. Tejí 9 vueltas. Estoy contando esta última de punto alto. Y son 1, 2, 3, 4 vueltas de medio punto doble y 5 vueltas de punto alto en total. Aquí estoy separando los puntos. Aquí marqué 32 puntos. Este que está aquí con la marquita es el 33. Quedan libres 32 puntos. Aquí en el frente tengo, este es el frente, tengo 64 puntos. Y aquí estoy marcando a la mitad. Está en medio de 2 puntos altos la marquita. Esto es solamente para saber dónde está la mitad de la parte del frente para empezar el cuello más adelante. Esta marquita, la número 33, el punto alto número 33 es para la boca manga. Este es el centro del cuello. Y estos son 32 puntos altos, están marcados en el número 33, donde empieza la manga. Aquí es donde se separa el lado de la espalda y el frente, igual que este, la espalda y el frente. Aquí tejí, si tenemos 32, dejé 4 sin tejer. Tengo 28 medios puntos dobles en esta primera vuelta para tejer la espalda. Tejo 2 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta y tejo un punto alto. Lo voy a tejer la parte de atrás. Estos 2 puntos los voy a tomar como si fuera una disminución. Voy a terminar la vuelta, me regreso con medio punto doble. Aquí está la tercera vuelta con medio punto. Me falta tejer el último. Aquí están los 2 primeros donde se hizo la disminución. Ahí está. Solamente hago una última disminución, las 2 cadenas, el punto alto. Esto es una disminución en la vuelta de medio punto. Vamos a tomar un solo punto. Y así voy a seguir tejiendo la siguiente vuelta de regreso con medio punto. Aquí me regresé en la vuelta de medio punto doble, empezando en esta primera vuelta de la espalda. Es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas tengo. Y este es el último punto alto para tomar un solo punto. Aquí ya en adelante no voy a hacer disminución. Voy a tejer estos 2 puntos de cadena para el primer punto alto, que es un punto para tejer en la siguiente vuelta. Tenemos 2 espacios aquí para tejer. En total
26 puntos altos y son los que vamos a seguir tejiendo igual con la vuelta de medio punto doble y el punto alto. Tengo 15 vueltas aquí en la manga. Esta es la primera vuelta de medio punto. Hasta aquí voy a tejer las vueltas con todos los puntos, que son 26 puntos, y tejo la última para el hombro. Voy a tejer como 13 o 14 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Ya esto sería del cuello de la parte de atrás. Le doy vuelta, tejo la cadena para empezar a tejer la vuelta de medio punto doble y cortamos el hilo. Ahí corté el hilo. Aquí tengo la parte de la espalda. Vamos a tejer el siguiente lado empezando de la marquita, 4 puntos, 4 puntos. En este vamos a empezar a anudar el hilo y se van a repetir las vueltas para hacer el lado contrario de la parte de la espalda. Esta la tejimos del centro hacia la manga. Vamos a hacer la misma disminución, son 2 puntos de disminución. En la vuelta 2 y en la vuelta 4 se hizo la disminución. Esto va a ser al lado contrario. Empezamos en la manga hacia el centro de la espalda. Esta es la segunda vuelta y la primera vuelta de punto alto. Aquí vamos a hacer la disminución. Estamos al lado de la manga. Aquí tejo el primer punto alto en el último punto y ahí está la disminución. Una cadena, le doy vuelta y este es el punto de los 2 puntos de la vuelta anterior, el medio punto doble y el siguiente. Y así en cada espacio se teje el medio punto doble. En la siguiente vuelta hago la siguiente disminución y ya después todos los puntos que nos queden después de las 2 disminuciones, que son 22 puntos altos, creo que es lo que tenemos después de las 2 disminuciones. En la vuelta 15 corté el hilo. Aquí en la vuelta 16 son 13 puntos para el hombro. Aquí tejí los 13 puntos altos. Voy a tejer la última vuelta, la cadena y los medios puntos dobles. Y corto el hilo en la vuelta que voy a terminar, que es la 17. Aquí corté el hilo en la vuelta 17. Ahí está. Ahora vamos a tejer el frente. Aquí tenemos la vuelta al lado derecho. Vamos a tejer a este lado para empezar. Aquí está la marquita del centro de la manga y aquí tenemos 4 puntos sin tejer. Igual también vamos a dejar aquí 4 puntos y en el siguiente voy a anudar el hilo.
La vuelta de medio punto doble la estamos haciendo al lado revés del tejido. Vamos a llegar, aquí voy a marcar 4 puntos. Vamos a llegar hasta un punto antes de la marca. Hasta aquí vamos a tejer todos los puntos con medio punto doble. Y esta marquita aquí la vamos a dejar para separar el cuello a la mitad, más arriba. Y vamos a hacer la misma disminución en estas dos vueltas de punto alto. Aquí voy a terminar la vuelta de medio punto doble. Este es el último punto que tenemos, ahí está terminada. Voy a tejer el punto alto, las dos cadenas, le doy vuelta. En el siguiente punto, estos dos puntos se van a tomar como un solo punto en la siguiente vuelta. Y así también al final hacemos una disminución. Termino la segunda vuelta, voy a hacer la disminución con dos puntos altos. Ahí está. Una cadena, le doy vuelta. Y en estos dos puntos hago un medio punto doble. Ahí está un solo punto. Y voy a seguir en cada espacio un medio punto doble. 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 No, doble. Doble. Yes, doble. Me, doble? Doble. Wait, I can't do it. I can't do it. Yes. Punto doble. Punto doble. Punto Punto doble. doble. I can't say it right. Voy a terminar la tercera vuelta, el medio punto doble arriba de los dos puntos. Y tejo dos cadenas para la cuarta vuelta. Le doy vuelta, un punto alto. Y aquí vamos a hacer una disminución en estos dos puntos. Es un solo punto. Okay. Let me send that up. Y un punto alto en cada espacio. Y hacemos una disminución al final de la vuelta 4. Termino la vuelta 4, voy a hacer la disminución en los últimos dos puntos. Ahí está la disminución. Ya es la última. Se teje la cadena, se da vuelta. Para la vuelta 5, medio punto doble arriba de los dos puntos. En el siguiente. Y así vamos a seguir. Ya en las próximas vueltas no vamos a disminuir. Los mismos puntos se van a tejer. Una vuelta de medio punto doble y una vuelta de punto alto. Aquí llegué a la vuelta 11. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 vueltas. La última es con medio punto doble. Y aquí tengo la mitad, 26 puntos y 26 puntos de cada lado. Este es el centro de la parte de frente. Y aquí voy a tejer una vuelta de punto alto. Aquí voy a dejar los puntos para el hombro. Empiezo con dos cadenas y tejo punto alto en cada espacio. Hasta tener 13 puntos altos en la vuelta para el hombro. Aquí está el cuello, esto ya no lo vamos a tejer. Vamos a seguir tejiendo la vuelta de medio punto doble y un punto alto en cada espacio.
Si su medida es más grande, puede seguir tejiendo estas mismas vueltas. Aquí tengo 14 vueltas en total, solamente tejí 3 vueltas en el cuello. Aquí voy a cortar el hilo. Aquí está el hilo, ya en este dejé suficiente hebra para unir los dos hombros, el de la espalda y el frente. Aquí vamos a contar 13 puntos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En este punto voy a hacer el nudo. Ya que se anudó la hebra, se van a tejer las 3 vueltas, así como este lado, y cortamos el hilo. Aquí está el tejido al lado derecho, voy a ponerlo en esta forma al lado revés para unir los dos hombros. Si ya han visto mis videos anteriores, ya saben cómo unir la costura. Aquí tengo el hilo, tomo un punto, el del siguiente lado, el siguiente punto con el punto anterior donde ya pasó la aguja, un punto nuevo con el punto anterior, un punto nuevo con el punto anterior, y así pues la costura es muy pequeñita, así de que en un momento vamos a coser esto y seguimos con el siguiente hombro. Y voy a tratar de tejer las mangas antes de unir la blusita a la falda para que pese menos el tejido al momento de estar haciendo las mangas. Voy a empezar la manga. Aquí tengo la costura en este punto y esta es una vuelta de medio punto. La siguiente, que es la del cuello, aquí vamos a empezar la primera vuelta. Aquí tengo anudado el hilo y aquí debemos de terminar la primera vuelta. Esta es la primera línea, 1, 2, 3, y abajo de la cuarta línea, aquí debemos de terminar en este punto alto la primera vuelta. Así de que ya tenemos este espacio para calcularlo. Ahí está. Voy a tejer una cadena, tejo un punto alto de una lazada, el siguiente, más o menos calculando el espacio en este punto, el punto alto de 2 lazadas, aquí en el siguiente los 5 puntos altos, más o menos calculando los espacios. Estos van 5 en un solo punto. Los puntos son igual como hemos tejido a los motivos de la falda. Aquí tengo 4, 5, el siguiente, el siguiente, 2 puntos altos, y aquí en este punto se teje el medio punto y ahí tenemos la primera vuelta. Se me pasó decirles que este es el lado derecho de la blusa para empezar el motivo. Ahora vamos a avanzar. Aquí yo ya tengo la manga. Aquí terminamos. Esta es la línea abajo. A la mitad de la siguiente vuelta vamos a tejer 2 cadenas a la mitad, medio punto. Le doy vuelta, vamos a tejer al lado revés, una cadena
y los puntos altos. En cada punto vamos a tejer un punto alto. Aquí debemos de tener 12 espacios de una cadena. Ahorita los voy a contar. Un último punto alto. Voy a quitar la marquita. Fue donde empezamos la vuelta anterior. Este último punto alto. Y aquí en este espacio vamos a tejer el medio punto. Voy a contar los espacios. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí no tenemos cadena en el último. Aquí está. Esta es la primera vuelta del hombro, del medio punto doble. Aquí le doy vuelta, 2 cadenas, medio punto, le doy vuelta, un punto alto, 2 puntos altos en cada espacio. Voy a terminar la tercera vuelta en este espacio. Ahí está. Empiezo la vuelta 4 con 2 cadenas, el punto alto, aquí está, tejo 2 cadenas, le doy vuelta, paso un espacio y así seguimos para terminar esta vuelta. Con 2 cadenas se pasa un espacio. Esta vuelta se va a terminar arriba en el hombro. Y acá estamos en la parte de abajo del brazo. Aquí terminé la vuelta 4 con el último punto alto y las 2 cadenas. Y aquí tejí sobre la costura que tenemos de los hombros. Lo que necesito hacer es cortar el hilo para poder empezar el siguiente abanico al lado derecho porque estamos al lado revés. Aquí tengo marcado ya los espacios. Ya le di vuelta al tejido. Aquí tengo marcado. Esta es la costura. Y paso 1, 2. En la tercera vuelta de punto alto. Y paso 1, 2. Y en la siguiente, que es la cuarta vuelta de esta marquita a esta, van a estar las 4 vueltas de punto alto, el espacio de la primera vuelta. Aquí vamos a anudar el hilo donde termina el punto alto. Aquí tejo una cadena al lado derecho, un punto alto, un punto alto, de 2 lazadas el punto alto, de 2 lazadas en el siguiente punto, en este mismo vamos a tejer los 5 puntos altos. Son los mismos espacios, solamente que no tenemos la misma base. En el siguiente espacio, el punto alto, y tejo un punto alto, un siguiente punto alto, y aquí donde se termina la vuelta de punto alto, medio punto, y ahí está la primera vuelta. Debemos de terminar aquí la vuelta 4 y aquí al final de este medio punto doble la vuelta 4. Vamos a ir calculando los espacios. 2 cadenas, medio punto, aquí 2, 3, 4 más o menos.
le doy vuelta. Lado revés estamos tejiendo una cadena y en cada punto alto un punto alto con la cadena de separación. Termino la vuelta 2 con el espacio de cadena y el punto alto. Y aquí tengo esta siguiente vuelta, el medio punto, y empiezo la vuelta 3. Le doy vuelta al tejido. Aquí nos falta solamente una vuelta. Esta es la parte de abajo del brazo. Tejo un punto alto. Y la cadena que ya tejimos son 2 puntos altos. Y sigo el siguiente espacio. Y se van a tejer 2 puntos en cada espacio de cadena. Vamos a tener un total de 12 grupos de 2 puntos altos. Termino la tercera vuelta. Aquí estoy calculando el espacio. Aquí nos falta 2 cadenas y el punto alto lo vamos a tejer en este espacio. Ahí está. Le doy vuelta. 2 cadenas, paso un espacio y punto alto. Se está tejiendo la última vuelta del segundo abanico. Aquí nos va a tocar cortar la hebra al final porque nos va a quedar al lado contrario la terminación. Es que al momento que se está empezando el abanico, el de la manga, tengo que ver que esto quede al lado derecho, las vueltas de punto alto que no tienen cadena, así de que las tengo que empezar al derecho, y esto causa de que no queda la última vuelta, la terminación, como debe de quedar, así como teníamos en la faldita. Pero como son 3 motivos, nos podemos dar el lujo de cortar el hilo para poder continuar con el siguiente. Aquí termino con 2 cadenas y voy a tejer un punto alto pasando un espacio. Aquí vamos a contar, deben de ser 13, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 2 cadenas. Y aquí terminamos en el último espacio. Ahí está terminado. Aquí tengo que cortar el hilo aunque no quiera. Ahí están 2 abanicos. Lo voy a voltear al lado derecho. En medio de los 2 abanicos que hicimos ahorita vamos a hacer este. Por eso cortamos el hilo. Aquí están los 2 abanicos. La primera vuelta la tenemos que hacer al lado revés, que más bien viene siendo una cadena, que vamos a empezar por este lado al lado revés. En este punto alto vamos a anudar el hilo. Si aseguramos bien las puntas, no va a haber problema de que se desteja. Aquí tejo una cadena, medio punto, 2 cadenas para el primer punto alto, medio punto en el punto alto y le doy vuelta, y ahí vamos a estar al lado derecho. Cualquier tejido usted puede hacer con este motivo, solamente irle dando el mismo lado a los abanicos. Como aquí pues cortamos el hilo, empezamos al lado revés y tejemos los primeros 5 puntos altos, 4, 5, y ya vamos a ir haciendo igual el abanico
como lo hicimos en los motivos anteriores de la falda. Y terminamos igual en el punto alto, que es en el número 7 de cada lado. Aquí terminé el abanico. Este es el que está en medio de la manga. Ahí están los tres. Aquí terminamos la vuelta al lado revés. Vamos a darle vuelta al lado derecho. Y aquí mismo se puede empezar la vuelta de medio punto, tejiendo los dos medios puntos en cada espacio de cadena y en cada punto alto. Hasta terminar la vuelta, cortamos el hilo y ya queda perfecto la orilla. Ahora vamos a unir la faldita después de la manga a la blusa. La faldita la tengo al lado revés. La blusa también la voy a colocar al lado revés. Voy a anudar el hilo en la parte de las cadenas. Aquí anudo. Voy a poner la hebra un poquito grande para colocar la aguja y empezar a unir las dos piezas. Para facilitar mejor esto, más o menos no lo conté. Este motivo aquí lo pongo a la mitad, lo marco y me quedan 3 porque son 7 en total. Esto lo pongo a la mitad y aquí donde dobla coloco el marcador y coloco el marcador. Ahí está. Igual la blusita, esta es la mitad del frente, los costados, aquí está el costado, lo voy a colocar así al lado derecho, está, lo voy a poner por dentro, sin contar puntos. Voy a empezar a unir este punto alto, lo voy a empezar con este punto. Y esta marquita la voy a juntar con esta. Para este espacio que me queda aquí lo voy a colocar en esta parte. Y aquí a la mitad, esta parte. Aquí está a la mitad. Y aquí está la parte de atrás. Ok, aquí está el primer punto. El lado contrario. Agarro el siguiente. Para empezar no voy a juntar la falda, voy a tejer así como 5 puntos. Como es la orilla, debe de ir extendido. Estoy cosiendo igual como en los hombros. Esto es muy rápido para ir uniéndolo. Parece que no avanza porque los puntos son muy pequeños. Es el último. Voy a coser unos 2 más para empezar a disminuir o juntar los puntos de la falda, porque la falda es más grande que la blusa. Ok, aquí voy a empezar. Esta es la blusa. No vamos a quitar puntos de aquí. Estos siempre se van a ir pasando de uno en uno. Aquí en la falda, este es el último punto. Esta parte de atrás. Y estos son los nuevos que vamos a tomar. Este es uno y tomamos 2 juntos. Los colocamos en el último donde pasó la aguja en este lado. Y así los vamos a ir pasando. Enseguida, de nuevo, tomamos 2 puntos juntos de la falda y así para ir llegando a cada distancia que ya marcamos. Este es el mismo punto, este es el mismo punto, sigo en el punto anterior y así. Aquí enseguida voy a tomar 2, este solamente uno porque es donde ya pasó la aguja. Aquí en el siguiente, este ya está, tomo 1 y 2, lo regreso a donde ya pasó la aguja.
Ahí está, se va a ir juntando el tejido en esta parte de la blusa. Ahí lo vamos a ir calculando. Aquí tengo las dos marquitas, quedaron iguales las dos. Voy a seguir así hasta terminar. Esta es la parte del cuello. Aquí empecé a tejer una vuelta de medio punto. Este lado es de la espalda, el lado derecho. Aquí van a ir los ojales. Terminé la vuelta de medio punto, solamente una vuelta al lado de los ojales, y seguí por la orilla con la vuelta de medio punto. Llegué al final del cuello y regresé con una segunda vuelta. Terminé. Cada vuelta se teje una cadena para regresar, y tengo 1, 2, 3 y voy en la cuarta vuelta. Aquí voy a indicarles cómo lo termino en esta parte de abajo. Aquí tejo una cadena para la próxima vuelta, y este es el lado revés. Lo que se trata de hacer es poner esto en la falda, aquí donde van a ir los botones en estas vueltas de medio punto. Calculamos el espacio, es aquí en esta vuelta. Debemos de estar tomando el hilo. Voy a tomar 2 hilitos solamente para deslizar el punto. Ahí deslizo bien ajustado, le doy vuelta. Ahorita les muestro. Este es el primer medio punto, y así seguimos. Solamente esta es la última vuelta, van a ser en total 5 vueltas. Aquí queda unida ya la esquina, esto va a ir arriba. En esta forma va a quedar la falda hasta la cintura. Este lado con una sola vuelta, les repito. Ok, aquí termino esta vuelta que es la número 5. Aquí corto el hilo y ya tenemos la parte de adentro. Ahí están. Los botones van a ser solamente de aquí de la parte de la cintura hasta el cuello. Unos 4 botoncitos va a llevar aquí. Aquí le coloqué los 4 botones. Aquí le coloqué 12 cadenas, porque como va a ser abierto en la parte de atrás, se tiene que sostener el listón en esta forma. Esta es la parte de atrás. Aquí le coloqué 2 botoncitos del mismo color en los lados y al frente. Ahí está la faldita. Aquí le quería colocar los botones rojos, pero no los tenía del mismo tamaño que se necesitan. Aquí está la manga. Aquí el botón abrocha en el punto alto. Aquí es donde se terminó las 5 vueltas de medio punto. Aquí está ya el vestido terminado, la parte de atrás, ahí le muestro la parte de la falda, el frente. Ahí está lo largo que tenemos de la falda, la parte de abajo de la orilla. Quedó muy bonita. Espero que le haya gustado. Yo lo disfruté mucho este tejido y espero su apoyo, que lo compartan este video. Se puede suscribir, también regáleme un like y estoy aquí para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.